Muy bien, vamos a comenzar entonces hoy el último de los encuentros de este recorrido que venimos haciendo. Se trata de la clase número 9 y el tema convocante para el día de hoy es el conductismo. Vamos a ver los temas que trabajaremos en el día de hoy, la bibliografía que ustedes tenían que leer, el texto de Heibreeder por un lado sobre conductismo y después la introducción en el capítulo 1 del texto El conductismo de John Watson. Esa era la lectura sobre la que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Como ustedes recordarán, venimos hace dos clases haciendo hincapié en las psicologías objetivas, cómo han surgido desde el funcionalismo, luego los aportes de la reflexología, y este es un punto que aglutina, donde convergen los conocimientos que introdujimos en las clases anteriores, de funcionalismo y reflexología. El conductismo va a tomar los aportes, algunos aportes, ahora vamos a ver, del funcionalismo y de la reflexología para constituirse como escuela de psicología. Como siempre venimos diciendo, es la escuela de psicología objetivista, ¿no? En el sentido de que es la escuela más radicalizada, ¿no?, respecto de la postura que ya allá en el capítulo 2 Lagash nos planteaba como las psicologías, el grupo de psicologías naturalistas, ¿no? El conductismo es la psicología más representativa, podríamos decir, de ese grupo. Ahora lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, en el encuentro de hoy vamos a dividirlo en dos partes. El audiovisual, vamos a hacer un parate en un momento y después continuamos porque quizás se extienda un poquito. Los temas que vamos a ver son, hacer una pequeña introducción, como hacemos siempre, para situar a Watson en qué contexto, hay que pensarlo. Después el tema del conductismo y la psicología animal, cuál es la relación entre ambos campos del conocimiento psicológico. El conductismo, definir el objeto de estudio y los métodos. Ahí vamos a parar, cortamos el audiovisual y después arrancamos con la segunda parte, ¿no? Ya nos metemos con la máquina humana, que es otra etapa del pensamiento de Watson, ya se desprende de la comparación con el animal y compara al hombre como una máquina. Aprendizaje y herencia, cuál es el lugar del aprendizaje y de la herencia en la teoría conductista. El papel de las emociones, cómo piensa las emociones Watson. El condicionamiento de las emociones, que vamos a ver el experimento del pequeño Albert, en ese punto, y los hábitos. ¿Cuál es la idea de hábito? Los tres hábitos que él plantea, cómo los define, cómo los piensa. Bueno, arranquemos entonces con la introducción, para ir conociendo un poco al señor John Watson, que lo venimos anunciando ya desde hace tiempo, y el punto de llegada entonces. Conductismo. Conductismo, Watson, Norteamérica, hay que situarse ahí, Estados Unidos, principios del siglo XX, primera década, segunda década del siglo XX. Y acá lo que anticipábamos es la psicología objetivista, la más radicalizada, representativa. Si uno quiere saber cómo piensa un psicólogo naturalista o objetivista, como decía Lagash, vamos a buscar a Watson, el conductismo, y ahí vamos a obtener nuestra respuesta. Ahora vamos a leer un párrafo del capítulo 1. La oposición más contundente que hace Watson para definir su psicología y a qué se opone, para definir el campo y recortarlo, se opone a toda psicología que tenga que ver con la conciencia. Cualquier concepto teórico, ¿no?, o postura teórica en psicología que hable de la conciencia, para Watson está de más en ese campo disciplinar. Puede existir o no, pero no debería ser tratada por la psicología, por una psicología que se quiera constituir o seguir constituyendo como ciencia. Entonces, mala palabra conciencia dentro del conductismo.
Y entonces, ¿cuál es la propuesta de Watson? Bueno, ahí vienen, como la vez pasada lo habíamos presentado, los cuatro granaderos. Materialismo, mecanicismo, objetiva, determinista, ahora vamos a ver evolucionista, empirista, todo eso va a ser el punto de referencia de Watson. Una psicología a la sombra de esos sistemas de pensamiento. Tratar de respetar a rajatabla lo que dicen esos sistemas de pensamiento, porque son, como decíamos antes, los que garantizan lo que es ciencia a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es la referencia de las ciencias naturales, y Watson quería hacer una psicología al modo de las ciencias naturales. Por lo tanto, se encolumna en esta línea, de manera muy ajustada, muy ajustada. Vamos entonces a ver en esta introducción los antecedentes inmediatos que ya los veníamos anticipando, pero ahora bueno, lo vamos a sintetizar en un cuadro y aclarar un poquito más. Por un lado el funcionalismo, ya lo habíamos dicho, pero no todo el funcionalismo. No todo el funcionalismo va a tomar Watson. Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Qué del funcionalismo sí? Acción, hábito. Es decir, la parte más pragmática, podríamos decir. Aquello que permite producir cambios concretos en la realidad. El aspecto pragmático, el para qué de la psicología, como decíamos antes, el pragmatismo, la acción, el actuar, el modificar la realidad, y dentro de eso, los hábitos, también como lo habíamos visto con James, las consecuencias que tuvo en su vida, las consecuencias prácticas que tuvo en su vida. Bienvenido el tema de los hábitos, que los hábitos son conductas, conductas instaladas de manera voluntaria en un primer momento en el ser humano, y después actúan de manera involuntaria. Pero el hábito se puede poner y sacar en términos de conducta. Son conductas que entran y salen en la vida de la persona. Por lo tanto, eso va a ser algo de interés para el conductismo, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué no? ¿Qué no? La conciencia. Conciencia en color azul, como nos gusta a nosotros. No, mala palabra para vos. Para lo cual, los invito a leer ahora un pequeño párrafo, la introducción, para que ustedes vean cómo Watson, lo habíamos pintado a Watson como muy beligerante, muy combativo en su forma de escribir y de posicionarse en el campo de la psicología. Vamos entonces a la primera página, página 21 y 22 del texto de Watson, el conductismo, capítulo 1. Y la leemos un poquito para escucharlo a Watson y ver cómo él va definiendo esta psicología. El conductismo es un texto clásico y de referencia, escrito en 1925. Ahí es donde se condensa, podríamos decir, el espíritu del conductismo, ya cuando está maduro. Dice así: dos criterios distintos, dice Watson, esta es la palabra de Watson, dos criterios distintos imperan aún en el pensamiento psicológico norteamericano. Está describiendo cómo es la situación de la psicología en Norteamérica allá por 1920. La psicología introspectista o subjetivista y el conductismo o psicología objetiva. O sea, que utiliza más o menos el mismo lenguaje que nosotros. Eso nos da tranquilidad. Hasta el advenimiento del conductismo, en 1912, la psicología introspectista dominaba totalmente la vida psicológica de la Universidad Norteamericana. Claro, habíamos dicho, Wundt había recibido a representantes de distintas universidades, instituciones académicas en su laboratorio de Leipzig, los había formado y estos habían vuelto a sus países. Tal era el caso de Eduard Titchener, que ya lo habíamos mencionado. Ese fue el representante con su estructuralismo del introspeccionismo alemán en la Universidad Norteamericana. Y lo había instalado. Esto es lo que denuncia Watson acá. Domina la Universidad Norteamericana, la vida psicológica, el introspeccionismo. Entonces ahí viene él a marcar territorio. Dice, los más destacados representantes de la psicología introspectista en la primera década del siglo XX fueron Edward Titchener de Cornell y William James de Harvard.
la muerte de James en 1910 y la de Titchener en 1927, esto debe ser alguna reescritura del texto, porque esto es de 1925, dejaron a la psicología introspectista huérfana de un verdadero guía espiritual. Ya ahí los está nombrando a los máximos representantes del introspeccionismo y del funcionalismo, los está nombrando como guías espirituales, dentro de la ciencia, así que ya ahí medio despectivo los trata. Si bien la psicología de Titchener difiere en muchos puntos de la de James, los supuestos fundamentales son idénticos. En primer lugar, los dos eran de origen germánico. En segundo, o sea, los presupuestos. En segundo, y esto es más importante, ambos proclamaban, y acá es donde empieza el asunto, que es la conciencia la materia de estudio de la psicología. Y lo pone en letra cursiva. El conductismo sostiene, por el contrario, que es la conducta del ser humano el objeto de la psicología. Ya se diferencia. Afirma que el concepto de conciencia no es preciso, no se lo necesita, ni siquiera utilizable. ¿Sí? ¿Dónde está la conciencia? No la podemos usar. ¿Para qué la vamos a usar? Habiendo recibido una formación experimentalista, ahí ya está diciendo cómo van a trabajar con experimentos. El conductista entiende además que la creencia de que existe la conciencia remóntase a los antiguos días de la superstición y la magia. Es decir, los trata a James y a Titchener de supersticiosos, crédulos en la magia. Después más adelante avanza, ustedes sigan la lectura, trata de salvajes a los que creen en la magia, en la religión, que es un retroceso. Bueno, toda una serie de argumentos que él da para diferenciarse de los que trabajan con la conciencia y mostrar de que no es necesario. Es decir, ya en la presentación de su libro, que es el libro, podríamos decir, más importante que escribe Watson, sale con los tapones de punta a pegarle a todo lo que en ese momento habían hecho algo dentro de la psicología norteamericana. Incluso a James, ¿no? Que nosotros dijimos, James fue la primera psicología objetiva que estaba ahí en la transición porque usaba el concepto de conciencia, pero introdujo el tema del pragmatismo en Norteamérica, ¿no? incluso a James, que él le debe esta cuestión de la acción, del hábito, ¿no? que fue el que hizo esa maniobra para sacar a la psicología de la conciencia y que se vuelva acto, que se vuelva ser, que se proyecte hacia el mundo exterior. Incluso a James, le pega. No deja a nadie en pie. Así es Watson. Después todo el texto es así. Es un tiempo muy combativo. Muy combativo en el estilo. Es decir, de acción. Como Chuck Norris. Que sale a pelearla y no tiene límites en ese sentido. Salen al campo de batalla. Reflexología. ¿Qué otra cuestión influyó en la reflexología? ¿Qué otra cuestión de la reflexología influyó en el conductismo? Ya lo habíamos anticipado, el condicionamiento. El condicionamiento como una matriz para producir comportamientos o conductas, hábitos. Para cambiar y estudiar y cambiar los comportamientos que utilizamos condicionamiento. Lo vamos a ver en el pequeño Albert, cómo Watson aplicó el condicionamiento al pequeño Albert. Y por último, la psicología animal. Ahora vamos a ver algunos puntos interesantes de la psicología animal. Vamos entonces, en estas dos filminas que siguen, vamos a ver por qué la psicología animal le interesa al conductismo, ¿no? y a la psicología humana. Para Watson, la psicología animal, claro, porque Watson tiene como etapas en su pensamiento, como todos los pensadores. Ustedes lo van a ver en Freud también. Son autores que van investigando y van cambiando, se van desdiciendo o resignifican lo que dicen en un principio. Entonces, hacia 1914, la metáfora, la referencia que va a utilizar Watson es esta. El hombre
y el animal humano, como lo llama, hay una continuidad. Acá se encolumna en el pensamiento de Darwin, el evolucionismo. Animal, ser humano, está la teoría de Darwin detrás apoyándolo. Entonces, hacer psicología humana, hacer psicología animal, y bueno, hay como una especie de canales que lo conectan uno con otro y uno puede ir de un lado hacia el otro. ¿La referencia cuál es? La continuidad biológica. Somos una especie, centrar en el cuerpo la definición de hombre. Psicologías objetivistas, mundo exterior, etcétera, etcétera, hacia afuera, el cuerpo. El hombre es un organismo más que reacciona frente al medio, ¿no? Lógica evolucionista. No hay nada que no conozcamos en esta afirmación. Pero Watson se hace cargo de esto y lo introduce en la psicología de manera muy fuerte. Otro postulado funcionalista también, ¿sí? Porque ya lo vimos hace 2 clases. ¿Cuáles son las ventajas de realizar la comparación? Bueno, ahora vamos a ver, entonces sí, en 2 filminas, diapositivas, perdón, el tema de los puntos de contacto y las ventajas entre la psicología animal y la psicología humana. Los animales tienen, a diferencia del hombre, una organización menos compleja, por lo cual, si hacemos experimentos con animales, para después trasladar los resultados a los seres humanos, es más fácil, porque tenemos mayor dominio y control de las condiciones experimentales, porque son más simples, más sencillos en su estructura y en su forma de responder. Claro, eso simplifica mucho los resultados, ¿no? Al momento de trasladarlo, porque recorta también la condición humana, la estamos reduciendo. Pero bueno, en principio, para empezar, esta comparación sigue. Los resultados. Los métodos de la psicología animal se asemejan a los de las ciencias naturales. Como dijimos al principio, Watson tenía la referencia de las ciencias naturales. Quería hacer de la psicología una ciencia que funcione hacia adentro como las ciencias naturales, física, biología, química. Entonces, trabajar con psicología animal, los métodos que utilizaban experimentales, lo aproxima en ese punto, como es la observación o la experimentación, lo aproxima a esas ciencias naturales que son referencia para la psicología de Watson. Bueno, esto ya es un poquito, tiene cuestiones éticas y morales, pero en su momento todavía no se había avanzado en ese punto, ¿no? Se pueden recurrir a procesos impracticables en seres humanos. Estamos hablando de 1910, 20. Entonces, se pensaba de esa manera en esa época. Hoy en día estas cuestiones pueden ser puestas en tela de juicio, ¿no? Hasta dónde la experimentación con animales es factible y aceptable. Por ser breve la vida, esto es muy interesante para la experimentación. Por ser los periodos de vida de algunas especies de animales muy cortos, de años a veces, de 2, 3 años, 4 años, se pueden estudiar una misma temática, investigar una temática a través de las generaciones, cosa que en los seres humanos eso es medio casi imposible, porque no podemos esperar en los seres humanos 4 o 5 generaciones para ver los resultados, con suerte, ¿no? Los resultados de modificaciones que vamos haciendo en la primera generación, esperar 6 generaciones para ver los resultados, ¿no? Ninguna investigación dura 300 años, 200 años, 150 años, ninguna. Entonces, en cambio, como tienen periodos cortos de vida, 4, 5, 6 generaciones pueden llegar a ser 10 años, 15 años. Bueno, más o menos eso se lo puede tolerar en una investigación longitudinal, ¿sí? A través del tiempo. Eso es una ventaja interesante. Y esto también es muy fuerte. Por carecer los animales de conciencia, en el sentido en que la veníamos definiendo hasta ahora y que la pensaba la psicología se vuelve por fuerza objetiva. Es decir, nos obligan a observarlos a los animales. ¿Y qué observamos? Los comportamientos y la conducta. No le podemos preguntar, como en el metrónomo, con el metrónomo, el experimento del introspeccionismo, ¿qué le produjeron los chasquidos al ratón? No le vamos a preguntar, ¿qué le produjeron los chasquidos? Cuénteme, verbalice, por introspección analítica. Imposible.
Entonces, lo único que podemos hacer y con lo único que podemos contentarnos para obtener datos experimentales es observar. Lo que se ve, ese es el dato experimental. Y punto. Entonces, nos quedamos siempre al ras de la conducta. Se elimina la conciencia. No hay lugar para la conciencia en el laboratorio, en los experimentos con animales, porque no le podemos preguntar nada de qué es lo que le pasa ni nos lo pueden comunicar. Muy bien, entonces, vamos entonces sí, ahora a los dos últimos temas de esta primera parte. El objeto de la psicología conductista, ¿qué es lo que va a estudiar? Y, como lo entiende, por supuesto, que entiende por eso, que es la conducta, y los métodos, es decir, cómo aborda el objeto y cómo produce conocimiento, a partir de qué, con qué herramientas produce conocimiento en torno a ese objeto, cómo lo va definiendo al aplicarle determinados procedimientos para estudiarlo. Objeto y método, vamos a ver. Objeto de estudio ya lo dijimos, la conducta. La conducta. Bueno, acá hay que diferenciar de vuelta, porque ya ustedes habían visto en el capítulo 1 de Lagash, lo habían visto, que Lagash, en 1950 aproximadamente, también habla de conducta. Pero la conducta de Lagash no es la conducta de Watson. Ojo, lo mismo que veníamos diciendo de las conciencias, que hay muchos tipos de conciencia. Acá también nos encontramos con el mismo problema significante. Conducta no es igual a conducta. Conducta de Lagash era mucho más amplia, ¿no? Y de ahí definíamos el objeto tal cual lo pensamos ahora de la psicología, y ustedes lo van a ver con la profesora Ansaldi cuando vean a José Blecher, cuando lo retoma esta idea de Lagash, de una conducta en un sentido mucho más amplio, ¿no? Aloplástica, autoplástica, todo eso. Acá no, acá conducta se refiere a las reacciones, es decir, a toda actividad exterior, es decir, que se pueda observar del organismo en su conjunto. O sea que la conducta queda al ras de lo observable, al ras de lo exterior, psicología subjetivista. En tanto, ese cuerpo es un objeto, como si fuera una piedra, como las que estudia la física, o la composición química que estudia la disciplina química, de esa piedra, como si fuera un objeto que está ubicado en el espacio y el tiempo. El cuerpo es eso también, al modo de las ciencias naturales, no hay nada misterioso. Entonces, esa definición también del objeto lo pone a Watson, y a la psicología conductista la pone del lado de las ciencias naturales, esa definición del objeto. Conducta. Conducta entendida así, es decir, nada de contenidos de conciencia, funciones psíquicas, todo eso que remite, como decíamos hace un ratito, a la magia, a la religión, la vieja metafísica, la filosofía, ¿no? La superstición, como él dice ahí en el texto, a la superstición, todo eso hay que dejarlo, ¿no? La ciencia se tiene que construir, la ciencia de ese momento para Watson, sobre otras bases, y la psicología también, ¿no? Sobre esas bases nuevas. ¿No? Dejar atrás toda la etapa metafísica y filosófica, ¿no? Y el pasado de la psicología. Entonces hay que hacer definiciones fuertes para, en este caso, el objeto. Y acá volvemos, que la pregunta, fíjense que esta pregunta es, ustedes podrán repasar, capítulo 2, Lagash, 5 oposiciones, cuando vimos en las diapositivas, ¿no? Las clasificamos, las comentamos. Una de las oposiciones, una de las categorías era el sustrato de la vida psicológica. ¿Cuál es el sustrato de la vida psicológica para las naturalistas y las humanistas? Que tenían dos sustratos diferentes, ¿no? Las humanistas, habíamos dicho que era la vida inconsciente, las capas profundas, así decían, el inconsciente, las capas profundas de la vida anímica, ese era el sustrato. Acuérdense que era la base donde se apoyaba la vida psíquica. En cambio, para los naturalistas decíamos era el cuerpo biológico. Algunos decían el sistema nervioso. Bueno, vamos a ver qué dice Lagash, qué dice Watson, y ya lo habíamos anticipado, qué dice Watson del sistema nervioso. Fíjense acá lo que va a decir. Entonces,
¿Cuál no es el sustrato? ¿Qué es lo que tenemos del cuerpo? Nos ponemos en el cuerpo. Entonces dice, bueno, el cuerpo ya está, listo, el cuerpo, ese es el sustrato. No, momentito, dice Watson. No vayamos tan rápido. No todo en el cuerpo nos interesa a nosotros los conductistas. Hay cosas que pueden volverse medias misteriosas. Entonces, vamos a adelantarnos y a definir bien cuál va a ser el sustrato dentro de todo eso, esa complejidad que es el cuerpo. Entonces, del cuerpo, ¿qué no? El sistema nervioso. Sistema nervioso, acá lo tenemos, dice no. Ahí no nos metemos. El conductista no tiene que llegar al sistema nervioso. Y uno dice, ¿pero por qué, Watson? ¿Qué está pasando? Si ahí está el sistema nervioso, lo podemos ver. No, dice él. Porque ahí, y acá tenemos este dibujo, la caja de Pandora, la famosa caja de Pandora de allá de los griegos, donde cuando se abrió la caja de Pandora, se liberaron todos los males de este mundo. Se liberaron todos los males de este mundo. Entonces dice, en el sistema nervioso es como la caja de Pandora. Allí, dice, las psicologías mentalistas ponen todos sus presupuestos, después van, se fijan y encuentran lo que pusieron anteriormente. Entonces, para una psicología objetiva, poner presupuestos a nivel del sistema nervioso es ya ir de vuelta, no podemos caer en la superstición, la magia, cosas que no se ven, entramos a suponer mucho, especulación, no, por ahí no, porque podemos retroceder. En este momento tenemos que sentar las bases objetivas de nuestra ciencia. Por lo tanto, el sistema nervioso, para la perspectiva de Watson, no, por ahí no. Entonces, que sí, ¿qué nos queda, Watson? Sí, músculos y glándulas. Músculos y glándulas. Es decir, órganos efectores de respuesta que se articulan de forma directa y explícita y observable a la conducta. Es decir, la conducta es el resultado final, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que preparan la conducta, pero para él es el resultado final y observable, y donde se tiene que apoyar el conductista, y se apoya en sustrato orgánico, el sustrato de lo psíquico, que lo psíquico para él es conducta, el sustrato van a ser esas glándulas y músculos que son los órganos efectores, es decir, de descarga, de respuesta, y esa respuesta, esa descarga es la conducta. Entonces, ahí nos quedamos para trabajar dentro de la psicología conductista y ahí definimos el sustrato de lo psicológico, en términos de conductismo. Menos misterioso que las conexiones cerebrales. Fíjense, pues decíamos, es una psicología muy radicalizada. A las conexiones cerebrales, a las neuronas, la sinapsis y todo eso, para él es misterio, es un lugar de posible misterio. Entonces huyamos de ahí. Huyamos de ahí, vamos a lo seguro, a lo que es público. Porque parece que el sistema nervioso ya se vuelve un asunto privado, como la conciencia. O ahí podemos poner la conciencia en algún lugar de ese sistema nervioso. Entonces, él se corre. Métodos. Vamos a los métodos ahora. Métodos. El primero, obviamente, el más evidente, la observación objetiva. Porque tendríamos, acuérdense, la introspección que era autoobservación. Entonces, eso de autoobservación, no, observación objetiva. Marcar, con la palabra objetiva, marcar el movimiento hacia afuera de la observación. Hacia afuera. Condicionamiento. Condicionamiento. De vuelta, el otro método que lo importa de Pavlov. Ahora vamos a ver cómo lo usaba con el pequeño Albert. Un método para condicionar la conducta y para explorarlo. Test psicológicos, sí, pero no cualquiera. No cualquiera, sino solamente aquellos que frente a estímulos objetivos, es decir, que el psicólogo le brinde estímulos objetivos al paciente, al entrevistado, haya respuestas concretas. Y esas respuestas concretas son gráficos, son verbales, es decir, cosas de vuelta que se puedan de alguna manera manipular, observar, que tomen estado público, que todos la puedan ver. Y por último, el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que hay entre el estímulo y la respuesta.
Es decir, el tiempo que le lleva a cualquier organismo entre que recibe una estimulación externa y responde con un comportamiento. Bien, eso también me puede servir como método de experimentación. Bien, paramos acá entonces. Esto, por supuesto, profundícenlo con la lectura, de qué se trataba cada cosa. Frenamos acá la primera parte de este encuentro. A continuación, ya arrancamos con la máquina humana y vamos hacia las emociones, hábitos y el experimento de Albert en la próxima parte. Bien.